Según las estimaciones del Ministerio de Educación, cerca de 3,6 millones de niños, niñas y adolescentes en nuestro país podrían haber visto afectado su proceso de aprendizaje en este año 2020, que ha sido a todas luces excepcional, pero para el sistema educativo en particular sumamente desafiante, para los profesores, para los padres, por supuesto también para los alumnos, con el riesgo además de que este 2020 genere algunos problemas de mediano y de largo plazo, sobre todo en aquellos que están en etapas críticas dentro de su proceso de formación. Pero también fue un momento para reevaluar las formas en las que estamos aprendiendo y las formas en las que están operando los colegios. Es en ese contexto que queremos hablar de una plataforma que se llama Pizarrón, que precisamente viene a ofrecer quizás algún complemento o soluciones a algunos de los problemas del sistema educativo, ya no solo en el contexto pandémico. Estamos junto a su fundador y además el gerente general de Pizarrón, Fernando Prieto. ¿Cómo está, Fernando? Gracias por conversar con nosotros. Hola Sebastián, gracias por la invitación. Fernando, bueno, ya dábamos algo de contexto y podremos profundizar en algunos de esos números del efecto que ha tenido la pandemia precisamente en el sistema educativo y los procesos de aprendizaje. Pero antes cuéntanos, ¿qué es Pizarrón? ¿Qué es esta plataforma? ¿Y cómo nació esta idea? Mira, este es un proyecto que lleva 10 años y que de alguna manera pretendió desafiar el uso típico de las tecnologías de información en educación. Porque si bien hay mucha pirotecnia, o sea, por ejemplo, clases por Zoom, el proceso es muy básico, sigue siendo el mismo. Se entrega contenido y eso pasa desde hace 25 años. Se entrega contenido por mail, por chat y por lo tanto no produce mejora, no hay mejora en el proceso. Entonces nosotros lo que básicamente la reflexión fue cómo hacemos para identificar todos los requerimientos de los distintos usuarios y responder a eso. Esa fue un poco la intuición inicial. Y lo que hemos ido haciendo es que hoy día tenemos alineados los currículum, pero además tenemos el ambiente de ejercitación, de evaluación, con múltiples tipos de ejercicios para que no haya copias, tenemos identificados los requerimientos, las brechas, tenemos nivelación personalizada de brechas, información para los profesores, para los papás, etcétera. Generamos un sistema integral. Entonces, esta es una plataforma a la que se puede acceder donde está el contenido, por ejemplo, de la malla curricular chilena, y es una forma de acceder a esos contenidos en un formato distinto. Sí, en un proceso lógicamente establecido, Sebastián, claro. Que es lo que no hay. Si te fijas, cierto, tú comentabas que llegó la pandemia y de alguna manera las distintas actividades se las arreglaron en unos meses. La educación no ha podido hacerlo. Sí. Fernando, el diagnóstico con el que ustedes levantaron este proyecto que lleva 10 años, de alguna manera se consolida también y se desafía con lo que ocurrió en la pandemia y con lo que ya sabemos de esta suspensión o cierre de los colegios y llevar todas las clases al ámbito virtual. ¿De qué manera entra Pizarrón en esta lógica nueva que probablemente nos va a acompañar por un buen rato? Mira, lo interesante es que nosotros no tuvimos que hacer ninguna modificación para responder a los requerimientos de la pandemia. Claro. El sistema estaba hecho personalizado en el celular, por lo tanto no había tanta limitación de conectividad, con administración en tiempo real, ya sea presencial o remota, y de hecho los liceos de Providencia, que es uno de los casos emblemáticos que tenemos, hubo niñas, y fue noticia eso, por ahí por julio ya empezaron a terminar su año escolar. O sea, 2 meses y medio se diagnosticaron, se nivelaron y cubrieron toda la materia del año escolar por cómo está diseñado el sistema, mientras el resto del país estaba tratando de priorizar. Sí, y es interesante esa experiencia porque les debe haber dado insumos bien importantes. ¿Cómo fue, primero, la reacción de los alumnos ante la implementación de Pizarrón en este contexto y la respuesta de los profesores también? Mira, realmente nosotros han pasado 2 millones de estudiantes por la plataforma, por lo tanto tenemos mucha métrica, pero nunca habíamos tenido una situación donde forzadamente había que usar todas las capacidades de la plataforma, claro, como fue la pandemia. Y los resultados han sido y están siendo espectaculares. Primero, el tiempo. Lo que en clases lectivas tú te demoras 3 o 4 clases lectivas en pasar un tema, la estadística es que el estudiante lo cubre en 45 minutos.
O sea, no es menor. ¿Por qué? Porque está 100% conectado al celular, es su manera natural de interactuar con la tecnología, tiene todo ahí, ¿no? Tiene el contenido, la ejercitación. Esa es una diferencia importante. Segundo, los papás. Tenemos testimonios muy bonitos de los papás, cómo ellos ven en tiempo real lo que está pasando con sus hijos y pueden revisar la materia para apoyarlos. Ajá. Ese no es un tema menor, Sebastián, pensando que nuestro país tiene un 80% de analfabetismo funcional. Sí. O sea, que el papá pueda revisar la materia y no pasar vergüenza frente a su hijo es un hecho relevante. ¿Pero qué pasa con la calidad del aprendizaje atravesado por pizarrón? Mira, a ver, ese es el núcleo de lo que hacemos, Sebastián. O sea, poder detectar las brechas y cerrarlas personalizadamente. Eso es fundamental. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nuestros cursos tienen dos cursos en realidad. Tienen un curso que es diagnóstico y cierre personalizado de brechas. Ajá. Solo te dedicas a lo que te falta y tienes toda la materia según el ministerio con todos los contenidos, ejercitación y evaluación. Entonces, estamos hablando de estar resolviendo los vacíos anteriores y por la estructura estar resolviendo los vacíos que se generan en un año, que son básicamente dos. Estadísticamente, en enseñanza media, esto informa el Ministerio de Educación, se pasa el 50% de la materia de lenguaje y 41.3% de la materia de matemáticas. De ahí viene la brecha. Sí, claro. Y el otro tema de las brechas es que los estudiantes avanzan a ritmos distintos y el profesor tiene que ir a un promedio. Por lo tanto, ahí hay jóvenes que se quedan atrás, que es el otro tema de las brechas. Bueno, dado que nos demoramos 45 minutos en cada tema, y dado que cada uno aprende a su ritmo, matamos esas dos posibles fuentes de brecha. Claro, y va a ser interesante ver de qué forma, en el contexto de pandemia, cuando esas brechas, desde el punto de vista de los aprendizajes individuales, pero también de las condiciones materiales para poder acceder a la educación a distancia, va a ser interesante ver también, hacer la comparación respecto a cómo Pizarrón ha impactado, por ejemplo, a esas comunidades, ¿no? En los colegios de Providencia. ¿Se podrá hacer un paralelo también en un año sumamente particular como este? Sí, pero fíjate que ahí tenemos mucha evidencia, mucha, de cómo, ponte tú, Colombia apoyamos a 100.000 estudiantes a prepararse para la prueba PISA en 2015. Y Colombia fue uno de los dos países que más subió en PISA ese año, con pensamiento crítico, con todo, digamos que a través de plataformas se puede hacer muy bien. Sí. Escuelas rurales que tenían vulnerables, que tenían un CIMSE equivalente a CIMSE, en el caso colombiano la prueba Saber, muy descendido, y un año de uso de la plataforma equivalente a los mejores colegios privados de Colombia. O sea, te hablo de esas pruebas porque son datos externos a los nuestros. Sí, claro. O cuando tú ves una matriz de gestión donde están cada estudiante y cada uno de los temas donde cada estudiante tiene un cuestionario distinto, o sea, no hay copias, son datos fidedignos, y que logran casi todos los aprendizajes, es espectacular. Fernando, pero a partir de la experiencia de este año y tratando de hacer el ejercicio de proyectarse al 2021, quizás al 2022, no sabemos cuánto va a durar esta situación excepcional, pero por lo menos al 2021, el próximo año, ¿qué lecciones crees tú que se pueden sacar respecto a la experiencia de Pizarrón para poder llevarla a la masividad, digamos, de los colegios o de los procesos de aprendizaje de los alumnos en Chile? Mira, a ver, con el Ministerio hemos tenido varias interacciones y no hemos podido converger, o sea, el Ministerio, nosotros hablamos, yo personalmente hablé con el ministro a mediados de marzo, cuando se iba a producir todo esto, apoyamos, armamos un proyecto en 3 días, pero finalmente los especialistas del Ministerio pensaron que esto iba a durar 5 semanas, que todos pensábamos algo parecido en esa época, y prefirieron usar sus propios contenidos, pero los contenidos, no el tema del proceso. Claro. Y de alguna manera yo creo que el Ministerio quedó casado con esa alternativa. Yo espero que ahora, porque el próximo año está claro que no, si bien a todos nos gustaría que se cumpliera que el 3 de marzo volviéramos a clase, va a estar complicado según se está viendo. Esto es una solución, una alternativa. De hecho, fíjate que estamos, no puedo decir con quién, ¿cierto? Pero todavía,
pero tenemos 3 proyectos que estamos instalando, 3 escuelas en línea, de séptimo básico hacia arriba, donde vamos a preparar los exámenes. Como no hay en Chile legislación para escuelas en línea, vamos a prepararlos para exámenes libres, pero con la evidencia que ya tenemos del tiempo, de saber en tiempo real cómo está cada estudiante, etcétera. Sí, Fernando, una última reflexión, porque me gustaría abordar este tema en una perspectiva un poco más amplia también, y se nos va el tiempo. Pero acá hay una muestra bien relevante también de cómo la tecnología se puede adaptar a los procesos de aprendizaje, a los sistemas escolares, con una perspectiva distinta y rompiendo con ciertos paradigmas también quizás que han ido quedando atrás o ciertamente rezagados ante el avance tecnológico y de los flujos de información también. Entonces ahí mi pregunta, con una mirada de mediano y largo plazo, pensando en los desafíos que vienen hacia adelante, ¿cuál crees tú que es el rol de la tecnología en nuestro país en el proceso de formación, en el proceso educativo? Mira, yo creo que el rol de la tecnología es asegurar los conocimientos básicos. O sea, desde el punto de vista de educación, la socialización, pero los conocimientos básicos, aprendizaje basado en proyectos, pensamiento crítico, trabajo en grupo, la tecnología puede resolverlo. El tema social, o sea, yo creo que la escuela como el lugar de aprendizaje se va a ir desarmando, no solo desde el punto de vista de un país, sino que también en forma internacional. Porque estas escuelas que estamos montando son internacionales. O sea, un estudiante de Trujillo en Perú puede estudiar y por convenio Andrés Bello, una vez que haya legislación para escuelas privadas, para escuelas en línea, puede reconocer sus estudios. Entonces el cambio viene muy, muy grande por ese lado. Y esto a todos los niveles. Nosotros estamos a nivel escolar, a nivel de educación y a nivel de competencias básicas de adultos. Sí. Y permíteme un dato, Sebastián, que es súper relevante. En educación superior, cierto, tenemos cobertura universal teóricamente porque es sobre el 50% bruto la cantidad de gente que entra, pero el 50% no se recibe y el 50% del 50% nunca encuentra trabajo en lo que estudió. Entonces la frustración que hay ahí es tremenda. Sí, claro. Y seguimos sin innovar, porque al final los vacíos escolares, y particularmente en este año con 15 meses sin clases presenciales, no son remediados. O sea, las universidades siguen haciendo un examen, te exigen, y el 20% lo recuperan, pero esos estudiantes no están en condiciones de aprender, por lo tanto van a ser parte del 75% frustrados. Y eso la tecnología puede arreglar hoy. Y por eso es tan relevante hablar de educación precisamente en este contexto y buscar otras fórmulas también que permitan ir llenando esos vacíos. Fernando, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros hoy día, muy amable. Un gusto, gracias Sebastián. Claro, hay problemas de mediano y de largo plazo asociados a estas brechas que se van generando en educación, que acrecienta la pandemia. El tiempo corre en contra además para que esas brechas no sean cada vez más profundas.